Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en los diferentes países y los que están también en reunión en el día de hoy, miércoles 10 de diciembre de este año 2025. Un saludo para todos en este hermoso día desde acá, desde la Gran Carpa Catedral. Buscamos en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos dice, eso fue la ocasión donde se iba a ungir a Saúl como rey. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te haya saludado, te darán 2 panes, los que formarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y cuando te haya descendido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dibuja esta estrella de David allí. Luego, a la izquierda, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Tenía que esperar 7 días. Ahora, esas son las 7 etapas de la edad de la piedra angular. Ahí está representado en los 7 truenos. Porque al final, vean, es la confirmación de ese ministerio, el cual en este tiempo final está en medio de la iglesia, para confirmar ese trono y reino de David. Lo mismo que iba a pasar allí, si Saúl hubiese obedecido. Ahora ahí está mostrando lo que ese ministerio de Moisés y Elías estaría recibiendo en este tiempo final. Lo cual, vean, allí fue representado luego en David. Ahora sigue diciendo, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, todo lo que Dios habló por medio de Samuel aconteció. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Ahora vean que eso mismo es lo que él dijo en el libro de citas, en un lugar, que Dios vendría en poder. O sea que en poder sería que él vendría. Dice, Dios viene, lo vemos viniendo en poder. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos.
Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. O sea, después no vemos a Saúl luego profetizando. Obedeciendo las cosas pequeñas para entender las grandes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el mensaje quitando todo lo que estorba para recibir las bendiciones de Dios, miren allí, nos dice, predicado el 17 de mayo del 2003, dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Ahora vean, esto mismo nos está hablando en el libro de Job, en donde él nos habla allí de Dios y la causa que él estaría llevando ante Dios. Aquí vemos a Labán con esta situación allí que tenía de estos ídolos. Ahora miren, aquí en Job, capítulo 23, dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. ¿Por qué? Va la persona con un corazón sincero ante Dios. Y vean, dice allí que Dios lo atendería. Y dice, allí el justo razonaría con él. ¿Quién? El justo. Con Dios. Vean. Y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, escaparía del castigo que Dios le daría a la persona. ¿Por qué? Porque iría delante de Dios, exponiendo delante de quién, de Dios, su causa, su problema, su situación. No al mundo, sino ante Dios. Y entonces Él, en su gran misericordia, entonces atendería a ese justo y escaparía así esa persona de los juicios que le daría el juez por eso. Pero por cuanto lo expuso ante Dios, entonces Dios mueve a misericordia con la persona, escaparía la persona del juicio divino. Ahora miren, de esto nos habló también el reverendo William Branham, allí en el mensaje de las edades, libro de las edades, dice: puede ser que lo entregue usted a la muerte como hizo con Pablo, puede ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Esa es su prerrogativa. Él es soberano, pero todo es con un propósito. Si él no tuviera un propósito, entonces sería el autor de confusión en vez de paz. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados.
como dijo Job, Él nos atenderá. Y ahí es que cita esta escritura, Él nos atenderá, que acabo de leer. Job 23:6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió, aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Y ahí lee la escritura de Hebreos 5:8-9, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. Ahora, continuamos aquí donde nos detuvimos del mensaje, quitando todo lo que estorba para recibir las bendiciones de Dios. Sigue diciendo, estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Ahora, vean ustedes todo lo que aconteció aquí, y vean ustedes cómo todo esto aquí era algo que les estorbaba a ellos para servir a Dios. Aunque Jacob estaba ignorante de que su esposa Raquel tenía esos ídolos. Pero vean, todo eso estorbó para ellos, eso impedía a ellos la total bendición de parte de Dios. Pero en otra ocasión Jacob tomó los ídolos y los enterró bajo un árbol y se deshizo de todos esos ídolos. Es muy importante que todo ídolo delante de Dios sea quitado. Toda cosa que ocupe nuestra alma, en lugar de ocuparla a Dios, sea quitado de nuestra alma, de nuestro corazón, para que Dios pueda morar en nuestra alma, en nuestro corazón completamente, porque el alma es el trono para Dios morar, no para que moren otras cosas contrarias a Dios. Dios morando en nuestra alma, en nuestro corazón, traerá toda la bendición divina que Él ha prometido para nosotros. Miren en este mensaje titulado Comunión, Él allí nos dice, si Dios llega a enviar su poder a la iglesia, será puramente por razón de su gracia y no por la obediencia del pueblo. Isaías dijo en el capítulo 40, verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. O sea que, vean ustedes que todo lo que Dios tiene en su programa, lo hace por su gracia y su misericordia en favor de su pueblo, para que nadie se gloríe y diga, no, porque yo hice esto, entonces es porque Dios se ha movido a misericordia. No, es porque Dios le ha placido y Él en su gracia se ha movido en misericordia para con su pueblo, en el tiempo en donde Dios haya dictado la sentencia de juicio y el pueblo se haya arrepentido, como pasó en los días allí del profeta que tuvo que viajar en una ballena. Los de Nínive, vean ustedes, ellos se arrepintieron conociendo que iba a venir el juicio divino y Dios se movió a misericordia. Pero ellos no podían decir, no, fue porque nosotros nos movimos a misericordia. O sea, hicimos las cosas bien y por eso es que Dios nos perdonó. Aún así, es por su gracia y por su misericordia que Él lo hizo, porque bien pudo haber cumplido eso allí. Pero vean, dice Isaías, dijo en el capítulo 40, verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Sin embargo, ella era culpable de idolatría, pero fue la gracia de Dios la que estaba proveyendo. Si Dios llega a enviarnos algo a nosotros, será por su gracia y no por nuestros méritos. Entonces puede ser que signifique algo. Yo predigo que habrá un cambio. No sé qué será, pero creo que está por suceder. Estamos en la víspera de eso ahora mismo. O sea que ese
poder divino entraría a la iglesia en este tiempo final? Su gracia derramada en medio de su iglesia, no por los méritos de nosotros, sino por su misericordia y su gracia, en donde el poder divino estaría siendo manifestado en su iglesia. Pero se requiere obediencia, porque aunque Él pueda destruir, llevando a cabo y cumpliendo el juicio divino que Él dijo que iba a llevar a cabo, aunque Él dijo eso, y lo puede cumplir, a nosotros nos corresponde obedecer. Y luego clamar a Dios. Vean cómo hizo ese pueblo allí de Nínive. Clamó a Dios y Dios se movió a misericordia. Pero no fue por ellos, sino fue por la gracia de Dios. O sea, que aunque ellos hicieron eso, si Dios en su programa tenía para que fuera en ese tiempo, aún así lo hubiese cumplido. Pero miren, Él se movió allí en misericordia porque hubo un acto de obediencia en el pueblo. O sea que no importa que Dios haya dicho, voy a destruir este pueblo, el pueblo se debe, su parte que le corresponde es moverse a obediencia, y aunque Él lo cumpla, bueno, Señor, tú dijiste que lo ibas a hacer, pero yo puse mi parte. Y vean, siempre Dios es un Dios justo. Ahora, ese poder entraría a la iglesia, dice Él, y estamos a la víspera, o sea, a las puertas de eso, y eso es nada menos que esa dispensación que estaba por abrirse, porque ven ustedes, contando desde los apóstoles hacia acá, 2000 años, es un tiempo, alrededor de 2000 años, pues es un tiempo bastante largo, y decir ahí en el 1962 que estamos a las puertas, que estamos a la víspera de algo, pues es algo tan cerquita comparado con todo el tiempo, y si lo tomamos desde el Edén, más todavía. ¿Ves? Es un tiempo bien cerquita. Ahora, sigue diciendo, es muy importante que sirvamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y que no haya nada que estorbe la comunión entre Dios y nosotros y Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida tipifica la entrada de nosotros al bautismo del Espíritu Santo, en donde están todas las bendiciones de Dios para todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo con un corazón libre de todas esas cosas que estorban la bendición de Dios. O sea, ese bautismo del Espíritu Santo en el alma, en donde la persona en este tiempo final estaría recibiendo esa doble porción, y tener ese nuevo nacimiento en el alma, en la parte del lugar santísimo que corresponde al templo espiritual que está en el cielo, en donde los 2 querubines están allí sobre el propiciatorio, y esos 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, y la columna de fuego en medio de esos 2 querubines. Y es ahí en el lugar santísimo en donde se lleva a cabo esa obra de ese bautismo, que es el bautismo de la palabra, la cual es Dios, y en la cual estamos en esa etapa de la palabra pura. Ahora miren, para confirmar el reino y trono de Saúl, él tenía que obedecer lo que Samuel le había dicho. Si se lo dijo, le dijo todo lo que iba a hacer, le dijo hasta a lo que iba a hacer después que él se fuera, porque tan pronto él se volteó de Samuel, empezó a profetizar. O sea, cumplió Dios lo que había dicho a través de Samuel. Hasta ahí vamos bien. Ahora también le había dicho, espera 7 días hasta que yo llegue. O sea, como que decimos que se le subieron los humos a Saúl. Dijo, pues si ya yo estoy profetizando, pues que me falta a mí. Vamos a ver esa parte donde él desobedeció a Samuel. Eso está en el capítulo 15 de Primera de Samuel,
Vamos a ver desde el verso 1, miren, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿A quién tenía que atender Saúl? Era lo que Dios le había mandado hacer conforme a lo que Samuel le dijo. O sea, Dios habló a través de Samuel y le dio las instrucciones, le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. O sea, ¿a quién tenía que oír Saúl? Pues a Samuel. Asimismo, ven ustedes en el tiempo en donde Jesús fue tentado. Allí, miren que el diablo, el enemigo de Dios, mandando al Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate por ese barranco. O sea, vean ustedes que Él vino para llevar a cabo una obra y Él seguía lo que el Padre le decía que hiciera y que hablara. No tenía que estar escuchando al enemigo para actuar, ni obedecer al diablo. Era obedecer al que lo había enviado. Y miren, aquí en un mensaje titulado Conferencias, dice, y allá en la cruz, Satanás y los sacerdotes dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, entonces te creeremos. Él lo pudo haber hecho, pero entonces hubiera estado obedeciendo a Satanás. Y él no obra según las palabras de Satanás. Vean, cualquier persona podrá decir, pero que haga esto, que haga lo otro. Ya usted puede escuchar lo mismo que le dijeron allí, que le dijo allí el diablo a Jesús. Ahora miren lo que él dice aquí más adelante. Sigue diciendo, él no obra según las palabras de Satanás. Él más bien cumple lo que dice Dios. Y cualquier siervo de Dios hace lo mismo, siendo obediente. Así que cuando usted escucha tales comentarios, ya sabe de dónde vienen. O sea que esos comentarios, no, que él no hace esto, no, que no hace lo otro, no, que hizo esto, o por qué no hace esto, pero por qué no acaba y hace esto y lo otro, qué es lo que está prometido ahí, qué iba a pasar, por qué no lo hace. Ya usted sabe de dónde es que viene. Del mismo padre de ellos, del diablo. ¿Ve? Porque esos comentarios, como él dice, si usted escucha tales personas hablando así, ya sabe de dónde viene. Porque todo se repite en este tiempo final. Lo que pasó en la primera venida del Señor. Él dijo que sería paralelo en todo. Pues entonces hay que buscar acá el equivalente de aquellos que estuvieron tentando allí a Jesús, o de aquel que estuvo tentando allí a Jesús. Y en este tiempo, lo mismo. Luego, aquellos que estuvieron diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Ve? Lo mismo, el equivalente acá. Y todo eso, en este tiempo final, se está viendo actualizado. Buscar en quién se está cumpliendo todo eso. Y ahí usted ve los personajes, pero es el mismo espíritu del diablo, con diferentes actores. Pero es el mismo maligno, tratando de que no se cumplan las promesas divinas. Todo aquel que esté atacando el programa divino y lo que Dios prometió para este tiempo, ya saben de dónde viene. Todo aquel. Por eso él decía, cuando ustedes vean algún ataque dirigido, o un ataque dirigido a la carpa y al ministerio, y a la persona que está ahí, y a todo lo correspondiente a la gran carpa catedral, cuando ustedes vean ese ataque, pues ya saben que todo está muy cerca. Ahora, el que vaya a hacer ese ataque y haga ese ataque, ya sea directa o indirectamente, ya ustedes saben de dónde y de qué espíritu son. Porque el enemigo de Dios es el que no quiere que se cumplan las promesas. Y más cuando se está hablando abiertamente, que es ahí donde los truenos están emitiendo sus voces y es donde la iglesia novia recibiría la fe de rapto. Todo eso ya el pueblo de Dios lo sabe y por eso está a la expectativa. Y como dijo
ahí la escritura que si los días no fueran acortados, vean, y también dice que aún los escogidos podrían ser engañados, pero no serán engañados. Ellos saben y conocen quién es el ungido de Dios y cuáles son las promesas que Él está cumpliendo en este tiempo final. Ahora miren, sigue Él diciendo ahí, capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 2. Está atento a las palabras de Jehová, verso 1, y sigue. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, o sea, los recién nacidos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subía de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Hasta ahí, iba obedeciendo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor las de las aves y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, vean, hasta el capítulo 8, ya ahí lo había cumplido. Ya luego, entonces agarró cosa que él le había dicho que tenía que matar a todos, o sea, no dejara nada vivo, que matara a todo lo que había, desde el más viejo hasta el más bebé, hasta el de pecho, y todo lo que tenía que ver con animales y todo. Y ya luego agarra entonces, o sea, hizo una parte bien y la otra no la cumplió. Ya empezó, vamos a decir, ya empezó por ahí. Ya empezó a no cumplir lo que Jehová le había dicho. Y dice, voy por el verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, o sea que los tenía escondidos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, obedeció la mitad. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿A la voz de quién? A la voz del pueblo y no a la voz de Jehová, de Dios, que le había dicho lo que tenía que hacer a través de Samuel. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y ahora te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y él escribe ahí a la derecha el sacrificio. Ahora vean cómo eso le costó a Saúl el que él no fuera confirmado, o sea, adoptado como rey sobre Israel. Vamos a ir un poquito más, porque dice: y volviéndose, verso 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un próximo tuyo mejor que tú. Ese es David. Porque la bendición, vean, no se pierde, sino que pasa a otro. Igual es como cuando Dios está cumpliendo un programa en una edad o una dispensación, y ese mensajero termina sus días, Dios se lo lleva. ¿Y qué hace Dios? Pues levanta otro mensajero para continuar esa labor. No es que se quedó a mitad. Oye, pero este profeta había dicho que iba a hacer esto y no lo cumplió. Y se levanta otro y lo empieza a hacer, o continúa esa labor. Podrán decir: mira, este es un usurpador porque se ha metido ahí a hacer algo que este otro profeta que se fue dijo que lo iba a hacer. En vez de esperar, porque él va a ir y va a volver y lo va a hacer. Miren, si eso lo hubiese hecho el pueblo hebreo cuando estuvo allí para entrar a la tierra prometida, luego de haber partido Moisés, hubiesen dicho: mira, no encontramos a Moisés. Si él en una ocasión subió y bajó con las tablas, estuvo 40 días y 40 noches, subió y bajó, pues de seguro es que va a aparecerse por ahí. Yo no voy a seguir a ese Josué, yo me voy a quedar aquí, porque si allí él fue y regresó, de seguro ahora va a volver otra vez. Así que yo no voy a seguir a este muchacho que está diciendo que ahora nos santifiquemos para entrar a la tierra prometida. Mire, está volviéndolo y que a santificarnos. Yo no voy a escucharlo a él. Vean, si se hubiesen puesto todos a pensar así, ninguno hubiese pasado la tierra prometida, porque la manera y forma provista por Dios en ese momento era Josué. Era a través del cual Dios iba a meterlos, introducirlos a la tierra prometida. Ahora el que se quedó con ese sentimiento humano en Moisés, no entró, ese se quedó. Ahora el que siguió a la columna de fuego, el que estaba en Moisés, lo cual vio que voló hacia Josué, ahí de seguro dijo: no, Moisés se fue, hay que ahora seguir a Josué. Porque dijo: así como él estuvo con Moisés, si está contigo, nosotros estaremos contigo. Vamos para adelante. No importa que fuera más feo, más gordo, más no le caía bien, lo que sea, Josué al pueblo, él era enviado de Dios para cumplir lo que él prometió, que los iba a sacar de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y los iba a introducir a la tierra prometida. Que usó otro instrumento para introducirlo, eso es asunto de Dios. Asunto de la persona es obedecer
lo que Dios en su programa para ese tiempo, ese dado dispensación, estaría cumpliendo y llevando a cabo. A nosotros lo que nos corresponde es obedecer y seguir es a la columna de fuego. No fue lo mismo que vio el reverendo William Branham. Lo ven a él diciendo que del occidente vendrá un caballo blanco, un jinete en un caballo blanco, que recorreríamos esta senda otra vez. Y él se fue. Podrán decir, no, es que él va a volver porque él dijo que iba a estar haciendo eso. Pero lo vemos a él diciendo, yo vi al Espíritu Santo, vi la columna de fuego, esa luz que ustedes ven en la fotografía volando hacia un lugar y hablando en una persona más arriba. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Pues buscar el tiempo en donde eso se estuviera cumpliendo. Ver la parte física que podemos ver, que es que una construcción, una carpa, ahí está la carpa. Pues tiene que buscar un instrumento, ahí vamos bien, un velo de carne, pues eso es lo que usted puede ver. Ahora, Señor, ábreme el entendimiento, ábreme esa dimensión para ver a la columna de fuego hablándole a esa persona y cumpliendo lo que tú prometiste por el reverendo William Branham, y yo entonces seguirlo. Déjame mirar detrás del velo, no importa cómo sea, quién sea, que no llena las cualificaciones, pero para Dios sí. Ese es entonces, porque ya se fue el hermano Branham, ya se fue el hermano William. Entonces hay que buscar quién es el enviado de Dios para cumplir esa promesa, porque no va a caer en tierra tu palabra traída por ellos. Tiene que haber alguien que la cumpla. Y entonces la persona ve detrás del velo. Este es el que me va a introducir a mí al nuevo cuerpo. Como tú lo cumplas, Señor, yo lo creo y yo obedezco, Señor. Y la persona recibe, por consiguiente, las bendiciones contenidas en esas promesas que él había hecho a su pueblo, que él haría en este tiempo final. Ahora miren, él ahí pudo haber confirmado, no tan solo él, sino toda su descendencia, sería llamado el trono y reino de Saúl, en vez de decir el trono y reino de David. Ahora todo lo que perdió Saúl por desobedecer. Obedeció una parte, iba bien hasta cierto momento. Después le perdonó la vida a uno, empezó a coger cosas y tomar cosas que no le fue dicho que hiciera. ¿Ve? Ahí estuvo la desobediencia. Ahora, él sigue diciendo aquí en el mensaje que estoy leyendo, quitando todo lo que estorba para recibir las bendiciones de Dios. Por eso, el pueblo hebreo, estando allá en la tierra prometida, tenía que deshacerse de todas las cosas que estorbaban la comunión del pueblo con Dios, las cosas que estorbaban que la bendición de Dios viniera al pueblo, y viniera por consiguiente cada creyente a cada hijo del pueblo hebreo. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que sacar de nuestra alma, de nuestro corazón, todas las cosas del viejo hombre, para que sean las cosas del nuevo hombre, las que estén manifestadas en nosotros, para que Dios more en nosotros y venga toda la bendición de Dios a nosotros. Esa fue la cita que leímos el lunes en esa plática que tuvimos en la página 97, párrafo 844, donde nos habla de esas cosas pequeñas, vean, pero son las importantes, aunque sean pequeñas. Él dice, deberíamos de vivir por encima del pelo corto y cosas así por el estilo en esta edad, porque hoy Dios está revelando los misterios que han sido puestos en el libro desde antes de la fundación del mundo, y aquellos quienes han obedecido en estas cositas pequeñas entenderán lo demás. Si usted no ha obedecido las cosas pequeñas, entonces estas otras cosas se les pasarán por encima de su cabeza, tan retirado como está el este del oeste. Vean, no pueden obviar esas cosas pequeñas, o sea, no ser obedientes en las pequeñas, porque entonces no entenderían las cosas grandes, no entenderían los 7 truenos, no entenderían la segunda venida del Señor, no entenderían el misterio de la fe de rapto, y todas esas cosas no comprenderían, y vienen a ser para las personas esas cosas pequeñas un problema grande. ¿Por qué? Porque no estarían recibiendo entonces luego las bendiciones de Dios que vienen en esas cosas grandes que Dios tiene para sus hijos. Ahora sigue diciendo, y la iglesia como cuerpo místico de creyentes tiene que sacar fuera todas las cosas que le estorban
todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tiene que sacar fuera el sistema denominacional, porque eso estorba para la bendición de Dios. Que Dios nos ayude a mantener siempre libre de denominacionalismo, de ídolos y todas esas cosas, para que la bendición de Dios repose sobre todo el pueblo de Dios en este tiempo final, obedeciendo las cosas pequeñas para entender las grandes. Que Dios les bendiga y les guarde y nos ayude siempre a entender y comprender el misterio que Dios está llevando a cabo en este tiempo final, que es su venida, comprender ese misterio y obedecer las cosas pequeñas para seguir comprendiendo las cosas grandes, obedeciendo las cosas pequeñas para entender las grandes. Que Dios les bendiga grandemente y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.